Bienvenido a nuestra discusión informativa y emocionante que gira en torno a las leyendas urbanas, que resultaron ser genuinamente reales. Estos no son solo los cuentos ficticios que la gente utilizaba como cuentos antes de dormir. Más bien, estos son los incidentes notables que captaron la atención de las masas por su extraordinario suceso. Profundicemos en la primera historia. ¿Qué pasa si les digo que Sarah Winchester, la heredera de Winchester Repeating Arms Company, construyó una mansión interminable por miedo? Este enorme edificio, más conocido como Winchester Mystery House ubicado en San José, California, albergaba numerosos fenómenos inexplicables, incluidas escaleras que conducían al techo, y puertas que se abrían únicamente al aire. Sarah creía que estaba perseguida por los espíritus de quienes fueron víctimas de los rifles que diseñó su familia. Esta leyenda urbana se hizo realidad cuando ella falleció, dejando atrás al arquitecto más intrincado y peculiar del mundo, su mansión. ¿Has oído hablar alguna vez del hombre polilla? La escalofriante leyenda urbana se remonta a finales de la década de 1960 en la ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental. La gente del pueblo se encontró con una criatura alada, de forma humana, pero con brillantes ojos rojos. Se informó que volaba a altas velocidades, casi tan rápido como viajaba un automóvil. La leyenda se tomó a la ligera hasta que la gente del pueblo comenzó a informar sobre avistamientos del esquivo Mothman antes de que colapsara un puente que conectaba Point Pleasant y Gallipolis, Ohio. Esta tragedia validó la leyenda urbana, convirtiéndola en una realidad desgarradora para la gente de Point Pleasant. ¿Recuerdas la historia de Cropsey, el hombre del saco que perseguía a los niños de Staten Island? Esto no fue solo producto de una imaginación fértil, esta figura mítica se inspiró en un criminal de la vida real llamado André Rand. Era conserje en la escuela Willoughby Hills, y fue declarado culpable del secuestro y asesinato de varios niños. Los niños desaparecidos y las actividades criminales de Rand a finales de los años 1970 y 1980 iluminaron la morbosa verdad detrás de esta escalofriante leyenda urbana, convirtiéndola en una realidad inquietante. Hablando de aterradoras leyendas urbanas que se volvieron reales, no podemos perdernos a los niños de ojos negros. Esta perdurable y espeluznante historia gira en torno a una pareja que deja entrar a dos niños espeluznantes a su casa en medio de la noche. Un avance hacia el presente, la gente ha afirmado haber tenido enfrentamientos con estos niños claramente aterradores con ojos negros, lo que ha despertado un miedo que resuena en la mayoría de las historias de fantasmas. Si bien muchos todavía creen que esto es un mito urbano, es difícil ignorar la gran cantidad de relatos de diferentes partes del mundo. Pasemos de los reinos de casas encantadas y entidades sobrenaturales a un juguete aparentemente inofensivo, la muñeca maldita, Annabelle. La leyenda se originó en la famosa muñeca embrujada en el caso de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales de la vida real. La historia detrás de la muñeca, sus notables escapadas y el espeluznante mensaje grabado en el espejo del museo donde reside la muñeca, Possessing the Fairy, podrían hacerte estremecer. Un incidente tan desconcertante y realista que la gente teme burlarse de esta muñeca. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Polybius, un extraño y críptico juego de arcade que supuestamente apareció a principios de la década de 1980 en Portland, Oregon? La leyenda giraba en torno a que los jugadores experimentaban efectos secundarios de vértigo, amnesia y terrores nocturnos después de jugar este juego. Aunque inicialmente fue etiquetado como un mito urbano, un ex miembro de la Marina de los Estados Unidos habló sobre su época como joven programador de videojuegos, creando y distribuyendo este juego bajo una operación encubierta conocida como los juegos persuasivos para estudiar los efectos de la mente. Drogas que alteran. Del mundo de los videojuegos al fenómeno de la combustión espontánea. Esta extraña leyenda urbana resultó ser cierta cuando una casera viuda, Mary Hardy Reeser, fue encontrada carbonizada hasta convertirla en cenizas en su casa de Florida. Si bien el incidente se explicó como un caso de efecto mecha, un proceso en el que la ropa de una persona actúa como una mecha de vela improvisada, el misterio insondable de cómo y por qué sucede todavía rodea esta leyenda urbana convertida en realidad. ¿Recuerdas la historia del experimento Filadelfia? Un experimento naval diseñado para hacer invisible el Useldridge dio un giro inquietante. Según la creencia popular, el experimento fue exitoso, pero los miembros de la tripulación tuvieron consecuencias horribles. Algunos se fusionaron en el barco, varios sufrieron una locura incurable y algunos desaparecieron en el aire. Bueno, es inquietante cómo la historia a veces proporciona validación a estas historias escalofriantes. Desde alta mar hasta el humilde pueblo de Dudleytown, el pueblo de los malditos. Se rumoreaba que esta tranquila aldea estaba plagada de elevados incidentes de locura, suicidio y otros accidentes. Se creía que el pueblo estaba maldito, y cualquiera que permaneciera en él sufría misteriosas desgracias. La razón real detrás de este extraño fenómeno se atribuye principalmente a las duras condiciones de vida que provocaron la desnutrición y las enfermedades, pero la leyenda sigue siendo para siempre una parte fascinante del folclore estadounidense. Nuestra próxima historia nos lleva a los bosques de Japón. La leyenda de Tsuchinoko, un ser mítico parecido a una serpiente con asombrosas habilidades para saltar y hablar. Sí, suena como algo sacado directamente de un cuento popular, pero numerosos lugareños y viajeros han informado haber visto esta misteriosa criatura.
Si bien su existencia aún no es una prueba científica, muchos creen que este críptido podría ser una especie extraordinaria, aún desconocida para la humanidad. ¿Conoces al Candyman? No el villano de la película de terror, sino las leyendas de la vida real que inspiraron la película. En la década de 1970, Chicago operaba bajo profundos conflictos raciales, y las historias sobre esta figura asesina se originaron entre los residentes de los infames proyectos de viviendas Cabrini Green. Una serie de crímenes, incluidos allanamientos de viviendas y asesinatos brutales, aterrorizaron a la comunidad, dando crédito a las espeluznantes sagas asociadas con la zona. Lo que comenzó como un grupo de chat en línea en Japón sobre criaturas extrañas e inusuales pronto aterrizó en el mítico Slender Man. A menudo se ve una figura extremadamente alta y sin rostro vistiendo un traje negro. Se dice que esta entidad influye en los niños y los impulsa a realizar actos espantosos. La leyenda se volvió peligrosamente real cuando dos jóvenes intentaron sacrificar a un compañero de clase en Wisconsin, citando su devoción por Slenderman. Este desgarrador episodio sacudió tanto el mundo en línea como el real, provocando un llamado a una mejor comprensión de la delgada línea entre ficción y realidad. Phantom Hitchhikers, una leyenda urbana omnipresente que se ha filtrado en la narrativa cultural de casi todas las regiones. Estas figuras espectrales son individuos que murieron trágicamente, y se dice que hacen autostop con buenos samaritanos. Su fantástica verdad dio un giro escalofriante para la realidad cuando varias personas presentaron historias que corroboraban estas leyendas, a menudo compartiendo encuentros detallados con figuras que desaparecían en el aire después de ofrecerles el salvavidas de un viaje. De los autoestopistas espectrales, pasemos a las infames películas de Poltergeist, que se inspiraron en hechos reales. Los extraños fenómenos que enfrentaron los residentes de Enfield, Inglaterra, a finales de los años 1970 se convirtieron en una sensación mundial. Desde objetos flotantes hasta ruidos fuertes e inexplicables, todos los signos reveladores de un refugio ocuparon un lugar central en su hogar. Si los incidentes fueron escenificados o genuinos sigue siendo un tema de mucho debate. La construcción de la mística en torno a esta intrigante leyenda urbana se convirtió en una escalofriante realidad. Hablando de entidades embrujadas, ¿puede una persona de la vida real convertirse en fantasma escribiendo una maldición en la pared antes de morir? Sí, eso es lo que se creía sobre la bruja de las campanas, uno de los folclores estadounidenses más antiguos. La historia de la bruja campana ronda los límites de la realidad y la superstición. Los acontecimientos ocurridos con la familia Bell a finales de la década de 1810 reflejaron la naturaleza vengativa de una posible fuerza sobrenatural, o la maldición de un individuo que ha alimentado el folclore durante décadas. Nuestra siguiente leyenda habla de un acontecimiento espantoso que tuvo lugar a finales del siglo XIX, y que resultó en la construcción de la casa más famosa de Estados Unidos, la casa Lizzie Borden. Lizzie, junto con su hermana, eran sospechosas de matar a su padre y a su madrastra. La casa se convirtió en un almacén de enigma, atrayendo mentes curiosas y cazadores de fantasmas de todo el mundo. El novedoso concepto de una casa embrujada con un incidente histórico real convirtió este sangriento acontecimiento en un cuento urbano legendario que sigue fascinando hasta el día de hoy. Desde casas embrujadas hasta objetos embrujados, nuestra siguiente historia nos lleva a Robert the Doll. Ubicada en el Museo East Martello en Key West, Florida, esta muñeca alguna vez fue propiedad de un joven llamado Robert Eugene Otto. Según la leyenda, la muñeca era el presagio de la desgracia, y cualquiera que se burlara de ella se enfrentaba a la ira de su maldición. Los visitantes del museo incluso dejan notas de disculpa a Robert, temiendo las consecuencias de insultar a la muñeca. Los incidentes de la vida real, y el aura circundante creada en torno a la leyenda la convirtieron en un mito urbano tangible. La maldita ciudad de Pompeya, una floreciente ciudad romana, fue aniquilada por la erupción volcánica del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los inquietantes espectáculos de sus habitantes, congelados en el tiempo por la ceniza volcánica, han hecho de esta ciudad una representación visual de las temibles leyendas urbanas que pueden llevar. Desde habitaciones de hotel con las ruinas de vidas pasadas hasta espectáculos de tiernos abrazos, y el perro encadenado en la antigua caseta de vigilancia, estos descubrimientos de las cenizas prueban la infusión de la realidad dentro de estos cuentos. Ahora hablemos del que persigue a la mayoría de los marinos, el Triángulo de las Bermudas. Las leyendas del Triángulo de las Bermudas, una región en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, giran en torno a la misteriosa desaparición de barcos y aviones. A pesar de varios intentos de desacreditar estos mitos con explicaciones lógicas como errores humanos, desastres naturales y fallas mecánicas, el triángulo continúa reinando como una parte palpitante de las leyendas urbanas. Por último, profundicemos en la historia que comenzó en un día soleado en Roswell, Nuevo México. Un accidente en el desierto y la creencia generalizada de que se trataba de una nave espacial extraterrestre siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Teorías de conspiración contradictorias, encubrimientos gubernamentales y misteriosos restos de globos meteorológicos apuntan a conclusiones inquietantes. La claridad y la verdad detrás del incidente ovni de Roswell son tan borrosas como las instantáneas de los supuestos restos extraterrestres. Cada uno de estos cuentos es una combinación perfecta de terror y realidad, que ilustra hasta qué punto la mente humana está influenciada por eventos extraordinarios.
A pesar de las escalofriantes realizaciones, las leyendas urbanas siguen cautivándonos, desdibujando la línea entre realidad y ficción. Si bien esto concluye nuestro viaje a través de las aterradoras leyendas urbanas que se hicieron reales, la naturaleza inquietante de estos eventos seguirá siendo una fuente de fascinación. Al partir, recuerda mirar más allá de la superficie, porque nada es lo que parece. Mantente curioso, mantente consciente y, ¿quién sabe? Es posible que te encuentres con una leyenda que se ha convertido en una verdad inquietante.